Es miércoles del corazón. Nos acompaña el doctor Ángel González Medina. El tema del día de hoy, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Buenos días, doctor. Buenos días, Liz. Aquí estamos de nuevo para orientar a la población en cada uno de estos aspectos de importancia que son fundamentales, porque la educación de la población es fundamental para que haya una adecuada atención de la salud, para que la gente incluso se empodere y sepa de qué se trata cada cosa y además pueda hasta en un momento determinado hacer los cuestionamientos que correspondan si es necesario. Y usted durante el transcurso del programa puede recibir una orientación personalizada llamándonos al 809-682-9850, también a la línea internacional 833-380-0062 y usted tiene la oportunidad de escribir a través de nuestro chat en la transmisión en vivo que realizamos en este momento en el canal en YouTube Rumba FM y el doctor Ángel González Medina le dará las orientaciones del lugar de acuerdo a lo que usted le explique en su llamada en el día de hoy. Doctor, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿En qué consiste esto? Sí, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial ha ido adquiriendo una gran importancia en la detección, diagnóstico y adecuado tratamiento de los pacientes que sufren de hipertensión arterial. Esto ha venido como consecuencia de que muchos pacientes pueden tener presión elevada en su casa o en su trabajo, y van a una oficina del médico y no tienen presión alta, o al revés, la presión está alta en el consultorio y está normal en la casa. Son dos condiciones diferentes. Una se llama hipertensión de bata blanca, que es el paciente cuando va al médico, está un poco asustado, angustiado, esperando quizás... Le sube la presión del miedo al doctor. Exacto, el temor de que lo que le vayan a decir, más que el miedo al médico. Y por supuesto está también los pacientes que es todo lo contrario, que cuando van a la oficina del médico se sienten más seguros, en confianza, conocen su médico, le tienen una fe extraordinaria y eso hace que el paciente esté más relajado y más tranquilo. Como consecuencia de eso también se ha podido determinar que no siempre usted tiene la presión en el mismo nivel. O sea, la presión varía durante el día, durante varias veces al día, incluso en minutos puede variar. Todo depende de a qué situación esté expuesta esa persona. Por ejemplo, un tapón, está incómodo porque tiene que llegar a algún lugar, se incomoda con algún otro aspecto, o ocurre un evento que le asusta, o sube una escalera, o tiene que salir corriendo algo. Es decir, todas esas acciones hacen que nuestra presión sanguínea, por un asunto de demanda del mismo organismo, tiende a variar. Entonces el monitoreo no es más que la toma de la presión arterial durante las 24 horas del día para evaluar el comportamiento de la presión arterial durante esas 24 horas, durante el día, durante la noche, y donde podemos detectar si ese paciente tiene alteraciones en etapas o en momentos especiales o un comportamiento anormal. Por ejemplo, durante las noches, durante el sueño, la presión tiende a descender. Tiene un descenso de más o menos un 15% sería lo normal. De que haya una caída de la presión arterial, eso es normal. Si esto no ocurre, entonces en un paciente normal que no sea hipertenso, uno dice, bueno, a lo mejor no está durmiendo bien, no está descansando, o tendrá apnea del sueño. Entonces tú vas a buscar qué hay por ahí porque esa condición lo va a llevar a desarrollar hipertensión arterial. Lo otro es que si tiene, por ejemplo, un hipertenso que no se controla por la noche o que tiene presión alta por la noche, eso puede tener un impacto negativo en la salud de esa persona. ¿Por qué? Porque las personas que hacen hipertensión nocturna, es decir, durante el reposo del sueño, se considera que van a tener una mayor probabilidad de daño en órganos donde la hipertensión causa daño, como el corazón, la retina, el riñón, la vasculatura periférica, el cerebro. Entonces, eso es muy importante porque varía el pronóstico de esos pacientes. También hay pacientes que hacen hipertensión más en las mañanas, hipertensión matutina, que puede estar relacionada, en primer lugar, con que la medicación no le esté controlando a las 24 horas. Y a veces hay pacientes que por eso también le sube la presión por la noche, porque esté tomando un medicamento que se considere que debe durar 24 horas. Y realmente en ese paciente, por razones orgánicas, no se cumple ese efectivo. Hay medicamentos que se van a un tercer compartimiento, como se le llama, o el medicamento no llega a la concentración esperada en ese individuo. Todo eso es muy importante
porque ahora no solamente tiene importancia el monitoreo con un dispositivo digital electrónico, sino también que se haga monitoreo en la casa. Y eso es importante si educamos a la población, porque muchas veces las personas se toman la presión con un dispositivo de esto en su casa y resulta que le sube la presión y ya llaman desesperadamente. Y no es así. Hay que tomarla 3 veces con diferencia de por lo menos 1 minuto, idealmente 2 minutos entre una toma y otra. Se descarta la primera toma y se toman las 2 últimas mediciones y se hace un promedio. Con eso sí ya funcionamos. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar con algunas personas? Que quizás al momento de tomar la primera presión arterial se ponen ansiosos porque está alta y ya a partir de ahí se pone más elevada. Entonces eso puede variar y hay que ver el tipo de personas que estamos manejando, cuál es su perfil psicológico, su comportamiento, su conducta. Pero volviendo eso hay que hacerlo, se está recomendando en todas las guías de seguimiento de esos pacientes hipertensos, y que una semana antes de ir al médico se recomienda, o en cualquier momento que lo considere el paciente, tomarse la presión por las mañanas, en la tardecita, en horas de la noche, temprano, si entrando la noche, como decimos nosotros, y debe estar sentado, adecuadamente sentado, con la espalda recostada en la silla, los pies firmemente apoyados a la superficie o al piso, y entonces eso evitaría que se altere la presión de valores falsos. Otra de las cosas es que no debe hablar durante la toma de esa presión arterial y sobre todo no mover el brazo donde se está tomando la presión, haber estado en reposo por lo menos 5 minutos y no haber tomado ninguna bebida estimulante ni realizado ejercicio o fumar unos 30 minutos antes de la toma de presión. El monitoreo, hay dispositivos, hay muchos dispositivos que se venden en el mercado. Las personas deben investigar con su médico, con el cardiólogo o el internista, qué tipo de dispositivo debe comprar, porque hay dispositivos que están certificados ya, que son adecuadamente certificados para la redundancia, para que sí se usen, porque son de buena calidad. Y además llevar ese dispositivo al médico para cada cierto tiempo calibrarlo y ver si está funcionando adecuadamente. Esto es sumamente importante porque a pesar de que la hipertensión se detecta con simplemente medir la presión arterial, no es tan sencillo. Yo te puedo mostrar, por ejemplo, ejemplos donde viene un paciente que tiene presión alta por la noche. Bueno, pero nadie le preguntó qué pasó esa noche. No le están entregando un diario. A esos pacientes hay que entregarle una hoja cuadriculada, ¿verdad? Donde tiene el día, la hora y el tipo de actividad que estaba realizando. Porque no es lo mismo que tú hayas subido una escalera rápidamente y ahí venga el dispositivo, tome la presión. Claro. Entonces hay que educar a las personas. En primer lugar, que sepa cada qué tiempo se toma la presión. Es cada 30 minutos, usted tiene que estar pendiente. ¿Por qué? Porque el brazo no puede estar doblado, no puede estar haciendo un ejercicio de esfuerzo importante, y si va en el camino, no ir manejando porque va a doblar el brazo y usted tiene que tener el brazo descansando sobre una mesa o una superficie, que el brazo descanse. El brazalete, o sea, lo que le ponemos aquí en el brazo, debe estar a nivel del corazón, de tal manera que muchos pacientes vienen, que presión por la noche. Y cuando tú le preguntas, doctor, yo no pude dormir. Eso no me dejó dormir a mí, porque cada vez que iba a tomar la presión yo me despertaba sorprendido. Porque tiene un sonido el aparato. No tiene sonido, sino que aprieta el brazo y se está presionando, y además tú estás pendiente. Muchas veces tú no sabes si el paciente tenía el brazo debajo del cuerpo, entonces eso altera la medición de la presión arterial. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchos pacientes al final resulta que entonces les repites el estudio y no son hipertensos. Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Lo otro es, ¿verdad? ¿Para qué nosotros lo utilizamos? Sí, ¿En claro. qué momento? ¿Cuál es el paciente que utilizamos? ¿Cuáles pacientes? Primero, tenemos que tratar de determinar si ese paciente es un hipertenso de bata blanca. Esa es la mejor forma, si tiene hipertensión de bata blanca, porque aunque un 25% o un tercio de esos pacientes, 25 o 30%, sobre todo si son obesos, van a terminar siendo hipertensos. Pero de entrada, si el paciente no es hipertenso porque tú lo monitoreas, entonces tú puedes hacer, mire,
cambio de estilo de vida, porque después eso indica que usted posteriormente pudiese desarrollar hipertensión. Descartar, además, los pacientes que hacen o que uno piensa que tienen una hipertensión refractaria porque le está dando un tratamiento y el paciente no está controlado, porque o llega a la oficina y le sube la presión, y sin embargo todo el resto del tiempo el paciente tiene su presión normal. Hay pacientes que pasa eso. Pacientes que muchas veces no tienen adherencia al tratamiento, entonces cuando tú les mandas a hacer el monitoreo se toman su medicina y la presión se controla. Entonces muchas veces te das cuenta que no son tan refractarios. Además, para evaluar la terapia, el tratamiento, es decir, el paciente viene, su hipertensión se normaliza, entonces cada cierto tiempo, cada 6 meses o anual, si el paciente es muy controlado, tú puedes hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial como una forma de confirmar, de documentar que realmente el paciente está controlado. Eso es muy, muy importante porque de eso va a depender las consecuencias que puede tener la elevación de la presión arterial. Otro aspecto muy, muy importante en estos casos es poder establecer un diagnóstico. A veces el paciente viene y por primera vez le encontramos la presión alta, pero no una presión muy alta, sino ligeramente elevada. Entonces tú quieres estar seguro, y se recomienda en las normas, que se debe hacer un monitoreo en estos pacientes, sobre todo si no es una presión muy elevada, para confirmar el diagnóstico, que no haya sido una elevación de la presión arterial en la oficina del médico. Eso es muy importante porque podemos encontrar pacientes que después están normotensos. Entonces el monitoreo es muy importante hacerlo durante 24 horas para detectar este tipo de pacientes. En otras ocasiones, básicamente, como te dije, el paciente te dice, tú quieres saber si tiene hipertensión, lo que se llama hipertensión episódica, en un determinado momento, por ejemplo, durante el trabajo. Si el trabajo te causa mucho estrés. El estrés y la ansiedad. Entonces, claro, esos pacientes, doctor, que se le eleva la tensión porque están muy estresados o ansiosos, ¿necesitan medicación o tratamiento para esto? Muchos van a necesitarlo, pero una de las cosas que debe acompañar a esos pacientes es reducción del nivel de estrés. Muy importante. Si el trabajo te estresa, entonces tú tienes que ver cómo hace adecuaciones para que te estreses menos, para que si te estresa con que la gente te está esperando, entonces poner más tiempo. Por ejemplo, en el caso de los médicos, si tengo pacientes esperando y eso me pone ansioso, entonces yo lo que debo es poner las consultas más distanciadas para no estresarme y tratar de manejar adecuadamente con el personal de apoyo de que las cosas salgan con mayor facilidad, salir con tiempo de su casa, llegar al trabajo con tiempo, hacer las cosas que uno tiene que hacer, no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, porque entonces vas a estar con estrés y angustiado porque tienes cosas pendientes que resolver. Claro, en algún momento vamos a tener algún nivel de estrés, pero que esto no sea la rutina, que no sea el día a día. Esa es la gran importancia que eso tiene. Entonces, el monitoreo ambulatorio de la presión tiene su utilidad, es importante, porque podemos tener un mejor cuidado del paciente hipertenso. Eso es clave, eso es sumamente importante. Hay aspectos importantes del monitoreo ambulatorio de presión arterial. El monitor, nosotros evaluamos el comportamiento de la presión durante el día, o sea, durante la vigilia. Vamos a evaluar cuál fue el comportamiento durante el sueño. Y nos vamos a dar cuenta en qué momento o en cuáles situaciones el paciente se le eleva más la presión para poder influenciar y poder hacer las modificaciones del tratamiento. Pero también tiene mucha importancia, independientemente de que la presión te suba varias veces en el día, tiene mucha importancia el promedio de la presión arterial en las 24 horas. Si el promedio de tu presión arterial durante esas 24 horas está dentro del límite normal, entonces se puede considerar que el paciente está controlado o no es hipertenso. Hay un aspecto muy importante. No siempre vamos a tener la presión alta. De tal manera que si vamos a suponer 80 medidas, porque se toma la presión cada media hora en el día y cada media hora. Al revés, cada 30 minutos en el día y cada 15 minutos en el día y cada 30 minutos por las noches, para que el paciente pueda descansar. Entonces, eso tiene su cronómetro, o sea, tú sabes a qué hora te va a tomar la presión. Entonces ya en los últimos minutos tú estás tranquilo para que la presión sea lo más adecuada posible. Entonces, eso es muy importante
que el paciente lo sepa, que se le oriente suficientemente, porque en la mayoría de los casos quien pone el dispositivo es una enfermera o una secretaria, no le da las explicaciones que necesita el paciente, y eso tiene una importancia capital. El otro aspecto que hay que evaluar en ese sentido es que no solamente el promedio de la presión arterial, es que si nosotros hacemos, vamos a decir, una medición cada 15 minutos de 7 de la mañana a 11 de la noche, tú estás haciendo mediciones por 16 horas. Claro. Si son cada 15 minutos, eso te da 4 medidas por hora, serían 64. Son muchas medidas. Sí, y de 11 a 7 de la mañana, que sería el periodo de sueño, entonces estaríamos hablando que son 8 horas, de media hora son 16 medidas. Es decir, que al total serían 80 medidas. A veces hay mediciones que no son efectivas y el monitor las detecta y vuelve y te hace medidas. Hay monitores que te hacen eso. Hay otros que la censan como un error y te sale en el registro ya impreso. Y entonces, dependiendo de la cantidad de medidas efectivas, tú dices, bueno, tengo 80 medidas. Si un 40% de esas mediciones son anormales, tú eres hipertenso. O sea, no tienes que tener las 100 mediciones anormales. Con un 40% o más, ya se considera que el paciente es hipertenso. Entonces va a ser hipertenso o predominantemente sistólico, que es la presión máxima, como le dice la gente, ¿verdad? La población, o si es predominantemente diastólico, o como ocurre, por ejemplo, en los envejecientes, es más predominante la presión arterial sistólica y en el diabético. Y ahí tú te puedes dar cuenta cuál de la presión es la que más se eleva y qué ajustes tú tienes que hacer en el tratamiento de estos pacientes, porque hay medicamentos que le pueden ir mejor que en otras condiciones. Por supuesto, la hipertensión arterial, lo más común es que las dos presiones estén elevadas, pero hay pacientes en donde lo que predomina es una de las dos presiones, y esto tiene mucha importancia. Como tiene importancia la presión diferencial, es decir, la presión de las dos, se toman las dos presiones, se resta la máxima de la mínima, se considera que esa presión diferencial no debe pasar de los 50 milímetros de mercurio. Si comienza a pasar de 50 milímetros de mercurio, el pronóstico cambia y les va peor a los pacientes. Entonces el médico tiene que tomar eso en cuenta para un manejo más acertado de ese paciente que está afectado de hipertensión arterial. Bien, hoy estamos conversando con el doctor Ángel González Medina. Hablamos sobre monitoreo ambulatorio de la presión arterial, eso que la gente conoce como mapa, que le colocan ese aparatito para que usted entre en relación con el tema. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más aquí en Cátedra Médica.